Génesis capítulo 5, y es una serie que he venido compartiendo los últimos domingos en el norte, aquí en Toluca. Las conferencias anteriores las pueden ustedes conseguir, pero voy a dar un resumen de lo que estamos viendo, porque Cristo comparó una generación. ¿Qué generación escogió Cristo en el pasado? No escogió los tiempos de David, ni los tiempos de Saúl, ni los tiempos de Ezequiel. Escogió los tiempos de Noé. Y Jesús dijo, las características que prevalecieron en los tiempos de Noé se van a repetir exactamente igual antes de que yo venga y regrese por segunda vez. Entonces, qué importante es que como estudiantes de la Biblia estudiemos qué cosa fue lo que prevaleció en los tiempos de Noé, qué características hubo, para que podamos compararlas con el tiempo en el que estamos nosotros actualmente viviendo. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, del paralelismo impresionante que existe actualmente con los tiempos de Noé. Vimos, ¿verdad?, en primer lugar, que en los tiempos de Noé, en Génesis 6, dice la Biblia, que se multiplicaron los hombres y los hijos de Dios se mezclaron con las mujeres. Y también hemos visto que estos hijos de Dios, en el hebreo, Ben Elohim, no eran seres humanos, no eran los descendientes de Caín, que se mezclaron con los descendientes de Enos, sino que eran descendientes, ¿verdad?, de las mujeres. Y los hijos de Dios es un término que se aplica 5 veces en el Antiguo Testamento, única y exclusivamente a los ángeles. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Bueno, Satanás, sabiendo que en Génesis 3:15 se promete que la semilla de la mujer iba a aplastar la cabeza de la semilla de Satanás, Satanás ha intentado desde esos tiempos de Noé de evitar que naciera el Mesías. Y el primer ataque que Satanás lanzó contra la raza humana, esto es impresionante ante la ciencia del siglo XXI. El primer ataque de Satanás fue contra la genética de los seres humanos. Si alguien conoce la genética del ser humano, es el diablo. Hasta 1954, bueno, en 1860, Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. En 1954, el doctor Crick descubre que se puede comenzar a descifrar el código genético. Y acaba el siglo XX con el genoma humano, donde el presidente Clinton premia al doctor Collins, presidente del genoma humano, para que se pueda comenzar a descifrar las millones de cosas que tenemos en cada célula de nuestro cuerpo de información. En otras palabras, nuestro cuerpo tiene más de 300 millones de células, el cuerpo humano. Billones de células tenemos, y en cada célula de tu cuerpo y de mi cuerpo se encuentra un software. ¿Me estás escuchando? Se encuentra un código genético diseñado para que pueda reproducirse tu persona o mi persona. En cada célula de nuestro cuerpo se encuentra la información codificada que si se extendiera todo el ADN, el ácido, a ver si no me equivoco, ácido desoxirribonucleico, ahora sí le di. Si se desenrollara todo esto que es el ADN, se podría llegar a la luna ida y vuelta. Para que nos demos cuenta de la información que tenemos en el cuerpo humano. Bueno, digo, si nosotros apenas en el siglo XX comenzamos con nuestros pininos para poder descifrar este código genético, imagínense el conocimiento que tiene Satanás. Hace 2000 años, el endemoniado Gadareno, ¿se acuerdan ustedes del endemoniado Gadareno? ¿Qué tenía dentro? 6,000 demonios. Porque cuando Cristo se acerca y le dice, ¿cómo te llamas?, ¿qué le contesta? Legión. Y una legión constaba de 6,000 soldados. Y cuando Cristo le dice al endemoniado Gadareno, ¿cómo se llama?, contesta uno y le dice, me llamo Legión. ¿Y saben ustedes qué tenía el endemoniado Gadareno? Tenía controlados los nervios ópticos de los ojos de este ser humano. Tenía controlados sus músculos, que le daban una fuerza que rompía cadenas. Tenía demonios en el estómago, tenía controlados el cerebro. Si ahorita los neurólogos están tratando también de encontrar más profundidades en el cerebro humano,
Satanás tiene miles de años estudiándonos a nosotros. Entonces es impresionante cómo la Biblia nos muestra que hay un mundo invisible que nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros. Y que solo la Biblia nos revela la forma como podemos contrarrestar esta influencia invisible que nos rodea a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y mientras no seamos estudiantes asiduos de la palabra de Dios y no caminemos con Dios como lo vamos a ver ahorita que lo hizo Enoc, nunca podrás encontrar la verdad ni poder descubrir la razón por la cual Dios quiere que tú sigas viviendo. Entonces, en Génesis 6 viene este ataque. En segundo lugar, se pervirtió la genética. Muchos dicen que, ¿cómo pueden los ángeles caídos mezclarse con las mujeres cuando Cristo dijo que seríamos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento? Bueno, Cristo está hablando, ¿verdad? No está hablando de los ángeles que están totalmente sueltos, está hablando de los ángeles que están en el cielo. Ahora, no estamos hablando que se casaron los ángeles con las mujeres, sino que de alguna manera, por el conocimiento que tienen de la genética humana, los ángeles, de alguna manera pervirtieron o alteraron el ADN, el ácido desoxirribonucleico que tenemos en cada una de nuestras células. Y mientras más avanza la ciencia y más avanzamos en el conocimiento que nos rodea, nos damos cuenta que la Biblia tenía razón. La multiplicación de los hombres, ¿cuándo se dio? Cuando Cristo vivía hace 2000 años, 1 millón de personas había en el mundo. Hasta 1860 hubo 2 millones. Pasaron 18 siglos para que llegáramos a los 2 millones. De 1860 a 1910 subimos a 3 millones y medio de personas. En los 30 a 4 millones y más o menos de los 30 al siglo XX somos actualmente aproximadamente 6.500 millones de seres humanos. En los tiempos de Noé, la gente comenzó a multiplicarse, hubo perversión de la genética humana y prevalecía la violencia, el crimen, los secuestros y los robos. Y más que nada, la inmoralidad. Entonces, estamos estudiando todas estas cosas que han rodeado esta generación porque resulta sumamente interesante. Y veamos ahora que vamos a abordar el tema de Enoc en el capítulo 5 del Génesis. Dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Muy importante, Matusalem significa cuando él muera, será enviado. Cuando él muera, será enviado. Enoc engendra a Matusalem cuando tenía 65 años y caminó Enoc con Dios, que es el tema que vamos a abordar. Después que engendró a Matusalem, notemos que Enoc comienza a caminar con Dios hasta que él es padre. Y muchos de nosotros, a mí particularmente me sucedió lo mismo. No es hasta que yo fui padre por primera vez que dije, caray, a Chihuahua cuánto apache. Como que ves a la criatura por primera vez y andamos de los jóvenes y en las parrandas y en las fiestas y esto y el otro. Y de repente tienes un chiquito en tus manos y dices, ya no puedo ser igual. Ya no puedo andar destrampándome. Ya esto es algo serio. Ya ser papá y... ¿verdad? Y cambia tu vida. Y si no cambia es porque eres un irresponsable de primera. O porque no has madurado lo suficiente para darte cuenta que es un gran privilegio y una enorme responsabilidad ser padre. Entonces, de alguna forma, parece que Enoc, hasta que él cumplió 64 años y tuvo a su hijo, Matusalem, comenzó a caminar con Dios. Y dice la Biblia que vivió 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Exactamente los días que tiene un año. Ahora, muy bien. En el libro de Hebreos, pongan una marca ahí en Génesis, porque vamos a regresar a Génesis. En el libro de Hebreos, hablando acerca de Enoc, se nos dice algo muy interesante. Dice el versículo 5 de Hebreos capítulo 11. Por la fe, Enoc fue metatitem en el griego, fue trasladado, fue traspuesto, en muchas Biblias se tradujo, para no ver muerte. Escuchen, Enoc es el primer ser humano en ser sacado en toda la historia de este mundo y llevado
al otro mundo sin morir. Enoc es un tipo, y que nos escuchen aquellos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Enoc es un tipo en el Antiguo Testamento del rapto de los cristianos en el Nuevo Testamento. Fue traspuesto, fue sacado para no ver muerte, dice la Biblia, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes, qué interesante, antes de que seamos arrebatados, antes de que Enoc fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y si leemos el versículo 6 más adelante, y sin fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios. Entonces, si vamos a comenzar a estudiar la Biblia y a querer contarnos que vamos a formar parte del arrebatamiento de la iglesia, más te conviene y más te vale, ahora que estás escuchando estos estudios, de que tú estés seguro o segura de que tu vida está agradándole a Dios. Porque es muy fácil autoengañarnos y creer que somos cristianos porque vamos a la iglesia, o creer que somos cristianos porque cumplo de vez en cuando, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que, como lo vamos a ver a continuación, que tenemos que caminar con Dios. Por eso Enoc fue sacado y traspuesto para no ver muerte. Enoc brincó el río, llegó al otro lado sin mojarse. Y creo que somos nosotros la generación que vamos a ser arrebatados hoy, en la noche, mañana, el mes que entra, no sé. Pero estoy seguro que seremos nosotros la generación que formamos parte del arrebatamiento de la iglesia. Que no vamos a saber lo que es morir. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, en milésimas de segundos, millones de personas van a desaparecer de este planeta. Y se quedaron ahí tus ropas y volteas, ¿dónde está Chencho? Chencho desapareció. Y Chencha pues tampoco está y te quedaste tú. Llegas a la iglesia y no hay nadie en la iglesia. A lo mejor el pastor. Porque estoy seguro que también hay muchos pastores que no son pastores, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. Pero no tarda, ¿verdad?, en este acontecimiento sacudir al mundo y convulsionar al mundo. La política, lo militar, lo económico, lo comercial. Y entonces, ante este mare magnum y ante esta confusión, un hombre se va a levantar en Europa trayendo la solución a los problemas económicos, morales, militares del mundo, llamado el anticristo. Y nosotros, gracias a Dios, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Bueno, regresamos ahora a Génesis y vamos a ver entonces que no cabe duda que el ejemplo de Enoc para nosotros, los que hemos alcanzado vivir en estos tiempos tan emocionantes, es un ejemplo a seguir. Para poder asegurarnos y confirmar que además de las inmensas y grandiosas bendiciones que nos acompañarán al caminar cerca de Dios, podemos estar calificados, porque no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de mi Padre. Señor, hicimos milagros. ¿Cuántos hay ahorita que campaña de sanidad y todo y creemos que todos son cristianos o que los milagreros son cristianos? Señor, hablamos lenguas. Señor, todo esto está en Mateo 7, 21 al 24. Hicimos esto, hicimos aquello, y les diré, nunca los conocí, porque nunca hicieron mi voluntad. La iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué hizo la iglesia de Éfeso? Señor, somos pacientes, hemos sufrido por ti, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, hemos probado. Porque ahorita hay una apostolitis. Ahorita por todos lados se están nombrando apóstoles. Virgen del Socorro. Después de casi 19 siglos sin apóstoles, que fueron los únicos que estuvieron en el primer siglo, ahorita ya se están autonombrando apóstoles. Y como les digo, yo no encuentro tu nombre en Apocalipsis 21, hijo. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Filomeno. Pues no está aquí Filomeno. Están los nombres de los 12 apóstoles del Señor nada más. Hay un apostolado que es la forma de servir a Dios, pero apóstoles fueron a manos de Jesucristo. Y dice en Efesios, y a unos nombró apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, pero versículos anteriores dice que los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Entonces ya no hay dos fundamentos que poner, el fundamento fueron los apóstoles de Cristo. Y después siguen los profetas, maestros y pastores. Pero los apóstoles tenían que ser apóstoles
habiendo estado con Cristo desde el bautismo hasta su resurrección y su ascensión, para que fueran nombrados apóstoles. Y dice en Apocalipsis, ¿verdad? Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Desde el primer siglo de la era cristiana, ya gente se estaba levantando nombrándose apóstoles. Y la misión de los apóstoles nunca los apóstoles en ninguna iglesia que fueron, nombraron apóstoles. Nombraron diáconos, nombraron pastores y nombraron obispos. Nunca volvieron a nombrar a nadie apóstoles. El último fue Pablo. Y el Pablo se considera en 1 Corintios 15, dice, soy como un abortivo, porque para ser apóstol tenía que haber estado desde el tiempo del bautismo de Juan. Pero Pablo vio a Cristo cuando se le apareció, Hechos 9, en el camino a Damasco. Y de Pablo en adelante, ¿verdad? Ya no hubo más apóstoles, porque fueron los escogidos con Dios y los que estarán con Él también en el libro Apocalipsis en la Nueva Jerusalén, que son el fundamento de la Nueva Jerusalén. Entonces, todas estas doctrinas que están entrando a la iglesia por todos lados, el pueblo las está recibiendo y se las come y las cree. Yo el otro día llegué a una reunión ahí en Dallas que me invitaron y me dijeron, hermano, le presento al apóstol número tal. Y me hace así el hermano, ¿verdad? Mucho gusto. ¿Y usted qué es? Le dije, yo no soy nadie, le dije, soy un siervo de Cristo nada más, el último de las personas de Cristo. Ay, sí, sí, creo que usted no es apóstol ni profeta. Le dije, no, fíjese que no, nomás soy un siervo y soy un siervo mal educado, le dije. Pero ya todos se presentan como apóstoles o yo soy el profeta fulano de tal, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que te alaben los demás y no tu propia boca. Cuídate de autoexaltarte y de autonombrarte o ponerte en una posición que no te ha dado el mismo Señor. ¿Cuándo comenzó este movimiento apostólico? En el 2001, con un hombre en California llamado Peter Wagner, una profeta, dice que le puso manos y le dijo, tú eres el ungido de Dios. Él fundó la coalición de apóstoles en California, cobrando $350 para que te inscribas y te den el apostolado. Este movimiento llegó a Sudamérica, a la ciudad, al país de Guatemala, y se juntaron ahí en una conferencia, en un estadio, y se autonombraron apóstoles la mayor parte de las personas, y se fundó un club de apóstoles donde se sigue teniendo que mandar una cuota para que puedas tú seguir siendo apóstol. Virgen de la Macarena. Ya entienden por qué no me dejan predicar en todos lados, ¿verdad? Bueno, sigamos con la palabra de Dios. Entonces aquí dice en Génesis 5 que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Matusalem ya vimos lo que significa. Y vemos las bendiciones, número 1, de caminar con Dios. Número 1, para poder caminar con Dios, necesitamos crecer en la gracia. El caminar implica progreso. Nadie puede avanzar estando parado. Si tú eres una persona que no te disipulas, que no lees la Biblia, ahí estás. Y ahí estás de hace 2 años, hace 3 años. A lo mejor vienes a la iglesia, pero no has avanzado en el crecimiento, en la gracia. Ahora, es importante lo siguiente, porque también hay predicadores ahorita que están predicando la pura gracia de Dios en contra de la ley. Esto se llama antinomianismo en la teología. O sea, la ley ya no tiene nada que ver, hagamos a un lado la ley, ahora es pura gracia de Dios, espérame tantito, ¿verdad? Estás bien equivocado. La gracia, la ley de Dios sigue siendo el símbolo moral de la santidad de Dios. En Efesios 6 dice que el primer mandamiento con promesa es obedecer a los padres. Entonces, ahí está el mandamiento, obedezcan a los padres en el Nuevo Testamento. Y Cristo dijo, los 10 mandamientos se resumen en amar a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mientras yo mantenga una relación con ustedes, ¿verdad? Con mi prójimo, con mi primo, con mi vecino, santa. Si yo no transo a mi vecino, si yo no robo a mi vecino, si no le miento a la gente, estoy manteniendo una relación con la gente santa. Y eso me permite, mi relación con la gente, caminar con Dios. Pero si tú tienes una relación equivocada con tu suegro, con tu cuñado, le debes dinero a alguien que no le has pagado, pero eres santo y llegas a la iglesia y hablas en lenguas y ves visiones y anoche te apareció la Virgen María o el arcángel Gabriel y lo que tú tengas y tienes dones y si tú no tienes una relación adecuada con la gente, no puedes tener una relación vertical con Dios. Porque es importante entender eso, ¿verdad? Que para que podamos mantener caminata con Dios,
necesitamos tener una relación buena con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con la gente, estar en paz con todos, y entonces puedo tener una relación vertical con Dios. Pero si quiero venir, Señor, sáname, y Señor esto, y mándame, y soy apóstol, y soy profeta, y mándame misionero, y me persino, y lo que tú quieras, y tengo una relación equivocada con alguien en la vida, o alguien a quien tú no has perdonado, y que te encuentras en la calle y no la saludas, porque tú me la hiciste chiquita, ¿verdad? Pues ahora no te hablo en 3 meses, en 4 meses. Si tú tienes una relación equivocada con alguien, de coraje, o de odio, o de rencor, estás mal con tu prójimo. No puedes caminar con Dios. ¿Qué dice Amós 3:3? Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Quieres caminar con Dios? Perdóname, dice Dios. Deja tu ofrenda. No me traigas nada. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tus padres, pídele perdón a tu pastor. Paga y comienza a tratar de pagar lo que debes. No trances a nadie, no engañes a nadie, a que le mentiste, dile la verdad. Y si tú haces eso, puedes caminar conmigo, porque yo soy un Dios santo. ¿Cuál es el problema de la gente? Que no entendemos la santidad de Dios. La tomamos muy a la ligera. Dios nos perdona todo, es verdad, mientras haya arrepentimiento. Es verdad, Dios nos perdona todo mientras haya arrepentimiento de nuestra parte. Entonces, caminar, dice en Santiago 4:6, Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y no está hablando de la gracia santificante. La gracia santificante es cuando yo creo en Cristo, por gracia soy salvo. Esa es la gracia santificante. Muy bien, por gracia soy salvo, ya soy cristiano. Ahora, si quiero seguir caminando con Dios, necesito esa gracia que me salvó, necesito seguirla recibiendo para poder caminar con Dios. Y esa gracia la sigo recibiendo como una lluvia mientras más me humille delante de Dios y de mi prójimo. Pero a mucha gente no le gusta humillarse delante de los demás. No, yo que me voy a humillar delante de mi esposa, que ella se hinque y me pida perdón. Yo no que me voy a humillar delante de mis padres. No, yo que le voy a tener que pedir perdón. No, yo porque voy. Y esa actitud. Llegas a un estacionamiento y estacioname en mi carro. Y quítese de ahí. ¿Y usted quién es? Llegas aquí a la iglesia y los edecanes te dicen, no se siente ahí. ¿Y qué no sabes quién soy yo? Hijo de Richelieu. Todas esas actitudes son ridículas para un hijo o una hija de Dios. Que alguien se crea algo o que crea que tiene el derecho que los demás lo tienen que servir o que los demás son mozos y mozas tuyas y que te tienen que inclinarse porque tú eres papucho de papuchos. ¿Sabes una cosa? Vete mejor con los mormones o inscríbete mejor en el Partido Comunista. Pero en la iglesia cristiana tenemos que seguir los ejemplos de nuestro maestro, que se inclinó, él, el creador del universo, sustentador de todo lo que existe, de las estrellas y los planetas, baja del cielo y se hinca ante hombres como nosotros, corruptos, que provenimos del polvo, se hinca el creador ante nosotros a lavarnos los pies. ¿Y tú? ¿Eres más que Él? ¿Te crees más que Él? ¿Sabes por qué lo hizo Jesús? Porque ahí está el secreto de la grandeza. En la humildad. En nunca sentirte más grande que nadie. Aunque seas ingeniero, doctor, presidente de la República, no importa el dinero que tengas o el puesto que hayas alcanzado, nunca te sientas más grande que nadie. Nunca trates a nadie, ni a tus sirvientes con la punta del pie, ni a tus empleados, ni a los que se acercan a ti. Nunca lo hagas, porque dejarás de ser humilde y automáticamente de recibir la gracia de Dios. Ahora, si la gracia de Dios la recibimos al ser salvos y al comenzar a caminar con Dios, necesitamos más esa gracia. ¿Para qué quiero esa gracia de Dios? ¿Por qué necesitamos seguir recibiendo esa gracia de Dios todos los días? Que viene a través, mientras más humilde nos vea Dios, más gracia recibimos. ¿Por qué la necesitamos? Porque la gracia de Dios es para poder tener el poder de hacer su voluntad.
Apúntalo. Tú que sabes todo ya. La gracia santificante, ¿verdad? Es el poder que Dios nos da para que hagamos su voluntad. En otras palabras, yo mañana voy al trabajo, mañana voy a la escuela y voy a necesitar aconsejar a mi hijo, voy a necesitar aconsejar a mi esposa, voy a tener una junta con mis empleados, voy a tener una reunión con mis pastores, voy a tener una reunión con mis primos en Navidad. Y para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? Necesito tener sabiduría para hablarles a mis empleados, para manejar el presupuesto de mi oficina, para saber cuándo cambiar el aceite a mi coche, para saber qué carro voy a comprar, qué invertir, si invertir en esa casa, si no invertir en esa casa. Para todas las decisiones de la vida que tomemos, necesitamos la gracia de Dios. Y si tú haces algo en la vida, o tomas una decisión, o compras algo en la vida, o aceptas como novio a alguien también, o una novia, o te casas con aquel que le dicen el cocodrilo de Apatzingán, o te casas con aquel a la que le dicen la leona de Tepito, con alguien equivocado, te vas a arrepentir toda tu vida, porque cuando escogiste ese hombre o esa mujer, o escogiste esa compra, o tomaste esa decisión, no lo hiciste guiado por la gracia de Dios, sino por tu carne. Y miren que nos vamos a lamentar, nos vamos a arrepentir, porque de lo que nos arrepentimos todos los días son de decisiones que tomamos en el pasado sin haber consultado a Dios. Y llegaste con el pastor sin la gracia de Dios. ¿Verdad que Juan tiene cara de John Travolta, pastor? ¿Verdad que sí me conviene? Mire, tiene buen coche y tiene buena profesión, ¿verdad? Y pues yo ya tengo más de 25 años y me dicen que ya se me está yendo el camión si no me caso ahorita. Entonces, por la presión y por lo que tú quieras, y el pastor dice, no, chiquita, no lo hagas, mira, tiene cara de John Travolta, pero tiene ojos, ¿verdad?, de caimán. Entonces, no. Y cuando alguien ya se decide hacer algo, porque ya no te interesa, sino que buscas que algún pastor te dé la corriente y te siga la corriente, es cuando hacemos las cosas lejos de la gracia de Dios y nos va como en feria. Nos va como en feria. Y muchos de ustedes ahorita se lamentan. Si algo tienes que lamentarte ahorita en cualquier cosa en tu vida es algo que tú hiciste o dijiste que no lo debiste haber hecho ni haberlo hablado. ¿Y por qué lo hiciste y lo dijiste? Porque lo hiciste sin la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no estabas caminando con Dios. Cuando entendemos esto, entra el temor de Dios a nuestra vida. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:8. Es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es el temor de Dios? Saber que cuando cada día que yo me levanto, no puedo hacer nada, tomar una decisión, nada sin ti, Señor. Separado de ti, Padre, lo confieso, no puedo hacer nada. Somos tan vulnerables, somos tan tontos, somos tan cabezones, tan tercos, que siempre vamos en contra de lo que Dios nos dice. En segundo lugar, el segundo resultado al caminar con Dios es que vamos a crecer en su conocimiento. Una cosa es hablar de Dios, acerca de Dios, razonar y especular acerca de Él, oír y leer acerca de Él, pero otra cosa es muy diferente conocerlo a Él personalmente. Yo puedo ahorita sentarme con una persona y, oye, ¿qué te parece el rey de España? Bueno, pues mira, es esto, es alto y está casado con la reina Sofía y le gusta la equitación y le gusta esto y el otro y por acá, por allá y bla, bla, bla. Y la persona me pregunta, ¿y le conoces personalmente? No, lo que yo te digo es lo que he leído y lo que he visto en la televisión y en las revistas del rey de España, pero yo nunca he tenido un contacto con él. Entonces, esto se llama un conocimiento, ¿verdad?, superficial. Entonces, hay mucha gente que habla de Dios y fue Cristo y nació hijo de María, y nació en Belén, y la Biblia dice esto, etcétera, etcétera. Pero hay muchas personas entre ustedes, ojalá que no sean la mayoría, que no tienen una relación personal con Él, viva y dinámica todos los días en oración. Han oído hablar de Él y hasta teólogos, hay teólogos que salen del seminario teológico graduados con el PhD, ¿verdad?, el doctorado en teología, sin conocer a Dios. Yo hace muchos años, algún día les conté, que me invitaron a un debate aquí en México, fue en 1995, 96, parece que fue esa época,
con un hombre muy, muy letrado en México. Y lo puedo decir porque ya se murió, ¿verdad? Se llamaba Ernesto de la Peña. Él es un hombre que tradujo el Nuevo Testamento al griego y del griego al español. Un hombre inteligentísimo, Ernesto de la Peña, famosísimo en México, de los grandes intelectuales que ha habido. Y me invitaron a tener un debate con él en el radio. Entonces, cuando me dijeron que él había traducido el Nuevo Testamento, dije, me voy a encontrar con un brother, ¿verdad? Es un hermano, tiene que ser, tradujo el Nuevo Testamento. Y cuando comencé a platicar con él, ¿verdad? A través de este programa, me di cuenta de que no era salvo, que no era cristiano esta persona, que conocía las letras, conocía las parábolas, conocía esto, conocía todo, pero no conocía al autor del Nuevo Testamento. Qué tragedia tan grande, ¿no? Poder hablar acerca de algo sin conocer a esa persona de una manera personal. Y después me convencí, ¿verdad? Que después él, hasta lo que él tradujo, ¿verdad? No estaba muchas veces de acuerdo con los milagros de Jesús. Y fue donde comenzó el debate. Pero así me he encontrado con cantidad de personas que saben acerca de Dios, hablan de Dios sin conocer a Dios de manera personal. Para poder conocer a Dios, tenemos que crecer en el conocimiento. Dice en Marcos 1:35, acerca de la vida de Jesús, que Él, el Hijo de Dios, que bajó a este mundo y solamente tenía 33 años. 33 años tenía Jesús para vivir en esta tierra y cumplir toda su misión en 3 años y medio. Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la carne. Vean lo que dice en Marcos 1:35, que se levantaba a las 12 del día. ¿Eso dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, calculemos las 4:30 o 5 de la mañana, según si era verano, si era invierno, pero era de madrugada. Y cuando él salía, se levantaba temprano, antes de seguir oyendo los ronquidos de Pedro. Lo primero que hacía Jesús era salirse e irse a un lugar desierto, o sea, dormían todos juntos con los apóstoles a donde quiera que les agarraba la noche. Entonces, él siempre buscaba qué cosa, se alejaba de los apóstoles, ahí los dejaba seguir durmiendo y se iba a un lugar solo, y siempre Jesús, para poder comenzar a tener comunión con su Padre, buscaba la soledad. No sé cuál es tu tiempo devocional todos los días, hermano y hermana en Cristo, pero tú no puedes tener al gato maullando y al perro ladrando y estar orando a Dios. No puedes tener el radio prendido y estar orando a Dios. Que el bebé se levanta a las 6 de la mañana, te va a tener que levantar a las 5 de la mañana para que tú entiendas que para poder tener comunión con Dios, escúchenme, se necesita silencio. Por eso es tan importante cuando predicamos la palabra de Dios, les enseñamos a los decanes y diáconos, por favor, a los niños chiquitos no los permitan entrar aquí al salón. Tenemos el salón donde los atendemos porque un llorido de un niño durante un mensaje te quita la atención, te roba la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión con Dios, necesitamos silencio, orden y decencia. Necesita todo estar en paz, como ahorita, tranquilo, que nada te distraiga, que no haya personas parándose y levantándose, etcétera, etcétera, porque todas estas cosas nos roban la atención a Dios. Dios merece toda el 100% de nuestra atención. Entonces, es en el silencio, cuando no hay ruidos, cuando estás aislado completamente del mundo exterior, donde ahí, en ese silencio, ahí Dios te va a hablar. Vas a comenzar a través de 6 meses, 1 año de practicar esto, vas a comenzar a discernir la voz de Él, sin que sea audible. No siento que te va y lo vas a oír audiblemente, pero en tu espíritu vas a comenzar a sentir, ¿verdad? Y a claramente a entender que Dios es el que te está diciendo, deja esto, haz aquello, no sigas con esta persona. Vas a comenzar a discernir su voz y va a ser preciosa la forma como Dios te va a comenzar a guiar. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 23, versículo
Jeremías 23, en el Antiguo Testamento, versículo 18. Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo? Miren cómo se le llama aquí. ¿Quién estuvo? ¿En qué? En el secreto. ¿Qué secreto? Cuando alguien habla con secreto, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Que nadie oiga, porque estás hablando en secreto. Entonces, la comunión con Dios es un secreto donde nada más tú y él y tú van a estar en comunión. ¿Quién estuvo? Está preguntando aquí el profeta. ¿Quién estuvo en este secreto de Jehová? Y mira lo que dice. Y vio y oyó su palabra. Ahí es. En ese secreto. En esa comunión en la madrugada. En ese silencio. Cuando vas no a verlo visiblemente, lo vas a ver en tu mente y lo vas a oír. Y ahí vas a comenzar a discernir su voz. Y cuando prendas la televisión y veas a un falso predicador, tienes tanto de Dios dentro de ti y tanto del Espíritu que se agudizan tus 5 sentidos espirituales, tu antena parabólica ya está grandísima. Y cuando ves algo que no es de Dios, algo te dice, algo está mal con esta persona que está hablando, algo está mal con esta persona. O vas a un negocio a las 10 de la mañana y llega tu esposa y te dice, mi vida, pero tiene cara de Santa Claus. Aunque tenga cara de Santa Claus, no te metas en negocios con Don Pancho. Porque siento algo en mi espíritu que no es de Dios, de parte de él. Comienza